¿Cómo andan? Bienvenidos a este espacio de Academia Virtual. Las tecnologías nos acercan. Hoy vamos a charlar un poco de habilidades emprendedoras, específicamente el trabajo en equipo. Me voy a presentar. Mi nombre es Andrés Pérez Rufa. Soy licenciado en Administración. Resido en la UBA con una especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Y algunos estudios más, pero no los voy a aburrir. Me dedico a la consultoría, sobre todo consultoría de pymes. Y hace unos años estoy en el ámbito emprendedor, ¿sí? En la Universidad de 3 de Febrero y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA soy profesor de temas que tienen que ver con la administración. En general, de estructuras y procesos y de cuestiones humanas dentro de la organización. Básicamente hoy vamos a charlar un poco de esto, del trabajo en equipo y de las implicancias que tiene en nuestro emprendimiento, en todas las cosas que encaramos. Porque en general el trabajo en equipo se usa para todo. Las cosas solos muchas veces no podemos hacerlas y necesitamos otras personas que participen de estos proyectos que tenemos. Los objetivos del curso. Yo tenía un profesor que siempre decía, vos tenés que darle a la gente la hoja de ruta del curso. ¿Cuáles son los temas que vas a tocar o qué cosas buscás transmitir en esa instancia? Básicamente los objetivos del curso son adquirir un marco conceptual de qué es el trabajo en equipo, desde una visión que tiene que ver con lo que se llama las 5C del trabajo en equipo. Y por otro lado, apropiarse de alguna herramienta, estrategia concreta que permita potenciar y fortalecer el trabajo en equipo, ¿sí? Tratando de pensar de que esto es una habilidad que puede adquirir cualquiera. Pero bueno, lo que nos pasa muchas veces es que en la educación nosotros aprendemos técnicas o herramientas, pero las cuestiones blandas como que están todavía a un costado. La idea es pensar un poco qué cuestiones blandas tengo que tener yo para lograr tener un equipo que funcione. ¿Por qué es importante? Esto se estudia en la administración hace mucho tiempo. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios? Básicamente, no quiero hablar de este tema ahora porque me gustaría hacerlo más como cierre, pero es importante porque es necesario, sobre todo. Es necesario que nosotros logremos armar equipos que nos permitan escalar lo que estamos haciendo. ¿De qué se tratan las 5C en el trabajo en equipo? Básicamente esto es, como toda teoría, una herramienta. La idea es que nos permita por lo menos ahondar un poco en qué temáticas tendremos que tener en cuenta a la hora de hablar del trabajo en equipo. La primera C tiene que ver con la confianza. Y esto yo creo que lo podemos trasladar a cualquier ámbito de la vida. Nosotros trabajamos mejor cuando estamos en confianza con otros. Cuando establecemos vínculos que nos permitan no estar pendientes de lo que hace el otro todo el tiempo o tener miedo de que las cosas que estamos haciendo salgan mal. Y la única forma de construir confianza, como en cualquier ámbito de la vida, es a través de ciertos valores. En una organización o en cualquier ámbito tiene que existir el respeto entre los miembros del equipo, la sinceridad al momento de hablar, la honestidad. Cuestiones que tienen que existir como para que el equipo tenga una base fuerte como para encarar los proyectos que tiene. Siempre se tiene que buscar aparte que el objetivo del equipo esté por sobre los intereses personales y que el ego de los miembros del equipo no juegue en contra de esos objetivos generales. Hay un montón de cuestiones que se tratan acá, pero una de las cuestiones más importantes es que si vos tenés un equipo y querés que el objetivo esté del proyecto, del equipo, por encima de los intereses personales, que tenés que tener claro cuál es el objetivo. Entonces acá me parece que un punto muy importante es cómo uno transmite ese objetivo general del equipo, cómo hace que la gente se involucre y confíe en uno y confíe en el camino que está eligiendo el equipo. Acá siempre hay una cuestión, se mezclan los temas, porque vamos a ver que en las 5S vamos a encontrar temas de comunicación, temas de complementariedad. Pero sí quiero dejar claro que también acá tiene un componente de comunicación, para mí está en todos lados y este también es un punto importante. Por ejemplo, en la sinceridad. Ser sincero no significa ser sincericida, o sea, suicidarse en el intento. Ser sincero significa que uno tiene que transmitir las cosas de una manera adecuada, no para lo que piensa uno o le gustaría que le digan a uno, sino para que el resto lo entienda y lo tome de la manera adecuada. Y también hay que ser honesto. Hay que compartir con el equipo, hay que hasta cuando uno tiene inquietudes o problemas tiene que transmitirlos, no quedárselos todos, también saber qué filtrar. Pero siempre tiene que haber un vínculo que se genera sobre todo con los actos, con lo que nosotros hacemos con el resto. Y esto también lo voy a enfocar mucho en el que es el líder del equipo. El que es el líder del equipo tiene que establecer y asegurarse que ese vínculo se forme. Y tiene que ser una de las primeras personas que con su comportamiento genere la confianza necesaria. La segunda C toca el tema de compromiso.
Se estudia siempre también en la administración este tema, de cómo hacemos que las personas se comprometan, y se habla muchas veces, lo deben haber escuchado, de los jóvenes cada vez se comprometen menos con el trabajo. Siempre digo que hay un estudio que se hizo hace mucho tiempo que empezó a analizar cómo hacían o cómo hablaban las generaciones mayores de las nuevas generaciones, de cómo eran mejor antes los tiempos, que los tiempos eran mejores. Y que se hizo un análisis de cientos de años donde siempre se viene diciendo tiempo pasado fue mejor. O sea que venimos involucionando hace cientos de años. Y en realidad una cuestión importante es entender que el contexto cambia, la cultura cambia, las personas cambian, tienen distintas vivencias. Y en el contexto actual no sé si se comprometen menos los jóvenes o la gente se compromete menos con lo que hace, sino que tal vez es más exigente al momento de comprometerse. O sea, pide también mucho del otro lado. Que tal vez en un momento donde las jerarquías eran más fuertes y uno daba órdenes, la gente hacía por la orden y no por el desempeño ni por el mérito. En este momento la gente necesita que se genere el compromiso en ellos a través de las actitudes y del mérito. Comprometerse aparte significa más que colaborar. Colaborar puede colaborar cualquiera. Comprometerse significa tal vez hacer cosas hasta de más. Pero para que la gente se comprometa yo tengo que darle algo a cambio, ¿sí? O sea, tengo que darle una de las cosas, mi confianza, ¿sí? Y generar ese vínculo. Y el trabajo asociado, cuando se genera en base al compromiso, también genera mejores resultados. ¿Por qué? Porque la gente siente que lo que está haciendo tiene valor, ¿sí? Y que es importante, y que su participación es importante, que lo que hace suma al emprendimiento en general. Hay un montón de teorías y herramientas que se hablan para generar compromiso. Organizaciones grandes generan procesos de inducción, por ejemplo, muy largos, en los cuales hacen que las personas socialicen rápidamente con otras personas de la organización, se sientan parte. No hay que pensar el compromiso nada más del lado de generar a través de buenos gestos cosas en el resto, sino también en qué herramientas pueden tener para sí lograr el compromiso. ¿Qué beneficios se le da a la gente cuando cumple los resultados, cuando los supera? ¿Qué tipo de atención se les da? ¿Qué tipo de facilidades? ¿Qué horarios? ¿Le permitimos manejar horarios en ciertos momentos? ¿Le damos permiso para que no se festeje su cumpleaños y no vaya a trabajar un día? ¿Qué cosas hacemos como herramientas puntuales para generar ese compromiso? No es una cuestión filosófica nada más, sino que es una cuestión de gestión. Y es algo que no está tan trabajado en los emprendimientos que tal vez no se piensa. Uno debería pensar qué herramientas me sirven a mí para generar el compromiso en el equipo. Por otro lado tenemos el tema de la complementariedad. Cuando uno arma un equipo, sobre todo cuando empieza un emprendimiento, en general empieza solo. Yo empiezo haciendo algo que me gusta, en general sobre todo que me gusta, que es algo que me encanta, que hasta tal vez no sé si el mercado lo quiere, pero yo sé que me encanta, no me voy a meter en ese tema, pero es un tema importante. No sé si los quiere el mercado, pero a mí me gusta lo que estoy haciendo. Y cuando empieza a crecer, va a necesitar más gente, y en ese momento tiene que buscar gente que lo ayude a cubrir funciones que tal vez no son las funciones que él sabe hacer, o no tiene ciertas habilidades y tiene que buscar en personas que tengan esas habilidades. Lo interesante acá es cómo nosotros amamos un equipo que tenga capacidades, que tenga aptitudes diversas y heterogéneas, que permitan llevar a cabo el emprendimiento de la mejor manera posible y que permitan que ese emprendimiento crezca. Siempre pasa, sobre todo en los emprendimientos que son productivos, que yo hago productos, que la parte de producción es en donde más empeño se le pone y la parte administrativa queda relegada. Pero en algún momento todo eso decanta en que yo necesito gente que tenga esas capacidades. Más allá de que a mí no me gusten y que no las tengo que hacer todas yo tampoco. Tengo que buscar gente que tenga habilidades que me permitan cubrir todas las funciones que abarca una organización o un proyecto. Es verdad también que esto ayuda a que se generen ideas distintas dentro del emprendimiento, porque si yo busco gente que viene de distintos ámbitos, con distintas habilidades, tiene distintos puntos de vista sobre las cosas, y eso permite en algún punto discutir de otra manera, discutir desde un punto de vista que yo no voy a tener o que no puedo alcanzar si no estoy acompañado. Siempre los puntos de vista distintos enriquecen, haciendo una aclaración muy importante, cuando yo permito que eso pase. ¿Sí? Cuando yo permito también que mi cabeza se abra a otras cosas. Entonces, también en el equipo, más allá de la complementariedad, tengo que buscar que se genere ese espacio en el cual todos aceptemos que podemos tener diferentes puntos de vista u opiniones sobre las cosas. Y encontrar cómo canalizar eso. ¿Sí? Cómo canalizarlo a través de reuniones, de proyectos, de cosas que queremos hacer, de mejoras dentro de la organización. Cómo canalizar las ideas a algo que permita que el emprendimiento madure, crezca, se desarrolle
y dure mucho tiempo, perdure en el tiempo. Y esa es una cuestión muy importante, y pasándolo tal vez al ámbito de los temas de recursos humanos o de gestión de recursos humanos o de gestión del capital humano, depende el nombre que le queramos dar, sobre cómo nosotros buscamos a esa gente, cómo buscamos gente complementaria, cómo elegimos a esa gente, cómo la seleccionamos, cómo la incluimos dentro del emprendimiento. No es un punto menor, porque sobre todo los emprendimientos a veces empiezan con, bueno, gente cercana. Bueno, tal vez no hay que buscar gente cercana solo porque es cercana, sino hay que buscar habilidades o capacidades distintas a las que yo tengo y que son necesarias para lo que voy a hacer. Coordinación. Este es un tema que en las organizaciones todo el tiempo es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Básicamente porque nosotros estamos acostumbrados, sobre todo cuando arrancamos un emprendimiento, a hacer todo, ¿sí? Entonces la coordinación está en nuestros cerebros, en nuestras cabezas. Nosotros sabemos que nos levantamos a la mañana, ponemos un horario, hacemos algo, vamos y compramos insumos. En ese horario conocemos al proveedor, entonces vamos en el horario que sabemos que está. Después sabemos en qué hora nos dedicamos a hacer la producción. Tomamos ese tiempo para hacer la producción. Después sabemos cómo hacer la logística o lo llevamos nosotros. Eso es buenísimo, genial, cuando uno puede hacer que todo funcione y todo sea armonioso. Pero eso funciona a una escala. Cuando las organizaciones empiezan a crecer, los emprendimientos empiezan a crecer, el límite es uno, su tiempo, ¿sí? Su capacidad. Y ahí es donde se empiezan a generar los problemas de, ok, solo no puedo, tengo que buscar gente. Ok, tengo que armar un equipo, perfecto, tengo que armar ese equipo, pero ese equipo lo tengo que armar de una manera que sea lógica. ¿Por qué? Porque ahora yo no voy a hacer todo y no voy a manejar todos los tiempos perfectamente. Entonces tengo que empezar a pensar cómo hago para que todas las actividades que hacía habitualmente yo solo se coordinen con otras personas. No es lo mismo hacer todo dentro de mi cabeza y ordenarme que ordenarme con otros. No es lo mismo hacer que controlar que se haga. Los problemas de coordinación son los problemas más comunes en las organizaciones, con los problemas de comunicación, que es el paso que sigue. Y en general los procesos no son responsabilidad de una sola área o de un solo lugar, porque los procesos recorren o atraviesan las estructuras, los emprendimientos, los procesos muchas veces hasta cuando los estudiamos y decimos, bueno, compras empieza cuando tengo una necesidad de compra y termina cuando recibo el insumo. Perfecto, es interesante conceptualmente para estudiarlo, para poder hacer un recorte, pero sabemos que esa compra en realidad no se compra para comprar nada más, sino que tiene otro objetivo, que puede ser la producción. O imaginemos que no es la producción, puede ser la venta, yo compro para vender. Pero siempre el proceso se engancha con otro proceso. Entonces, la responsabilidad de ese proceso después tiene que estar en una cabeza visible, pero hay mucha gente que participan y ¿qué pasa? Y que tienen que estar coordinadas. Entonces, la producción puede empezar cuando tengo los recursos. Entonces tengo que buscar un momento lógico donde tener los recursos para empezar la producción y para poder venderla y para poder llevarla. Entonces, la coordinación es uno de los puntos, casi les diría, principales del trabajo en organizaciones y que más problemas trae. ¿Por qué? Por estas cosas que estoy hablando, digamos, los inconvenientes que se presentan, la falta de timing o de tiempo entre los miembros de la organización, y es un tema que en el equipo es muy importante, ¿sí? ¿Cómo hago yo para coordinar las actividades? ¿Cómo hago para poner pautas claras de trabajo? ¿Cómo hago para planificar esas actividades? La planificación es una actividad de la coordinación. Si yo planifico, me estoy adelantando a lo que va a pasar, ¿sí? Y entonces le puedo decir a todos lo que tienen que hacer y en qué momento. Una de las grandes falencias de las organizaciones es la falta de planificación, que también ayudan a la coordinación. Y en los equipos también tiene que existir, ¿sí? La última C, esta quinta C, es una C que es muy difícil, porque parece fácil o parece sencilla porque lo hacemos habitualmente. Nosotros estamos todo el tiempo hablando, nosotros estamos todo el tiempo relacionándonos con otras personas. Y en general, como es una capacidad que tenemos, pensamos que la hacemos bien. Es raro que todo el mundo piense que hace mal o que se comunica mal y demás, salvo que empieza a tener muchos problemas con otros. Y ahí se empieza a dar cuenta de que tiene problemas de comunicación. Las organizaciones o los emprendimientos o los equipos necesitan de comunicación, necesitan que la gente se integre. Es más, hay autores como Fernando Flores, que puso una frase en la presentación, que dice que las organizaciones son sistemas conversacionales, son redes de conversaciones. O sea, es gente que se junta, conversa, se pone de acuerdo y genera acciones, ¿sí? Por eso la comunicación, si lo miramos para atrás, yo lo puse al final, pero si lo miramos para atrás, atraviesa todo lo que venimos hablando. Atraviesa la confianza, atraviesa el tema que tiene que ver con la coordinación, cómo me coordino con otros, ¿sí?
Entonces la comunicación impacta en todo lo que hacemos con el equipo. En base a eso, nosotros generamos esos vínculos, nosotros nos coordinamos, nosotros nos complementamos. Con lo cual es un tema muy crítico dentro de las organizaciones. Y muy difícil de encarar. ¿Por qué? Porque todos pensamos distintos, tenemos puntos de vista distintos, nos comunicamos distinto y a veces esos roces de estar todo el día juntos, de estar trabajando, nos generan fricciones con otros, malestares, que a veces son difíciles de encaminar. Una de las cuestiones para mí más importantes en el liderazgo es el tema de la comunicación en los equipos y uno tiene que generar ese ambiente de comunicación que sea sincero, abierto, honesto, que permita que la gente se pueda comunicar bien y que tenga cuidado en las formas. A veces no es un tema de qué se dice, es un tema de cómo se dice. No me voy a meter en este tema porque es muy amplio, pero el tema de comunicación debe ser un tema que estudien todos, porque es un tema que nos permite relacionarnos y vincularlos con otros. Y es un tema que es crítico, nuevamente, que es el más crítico para mí, dentro de esto que son las organizaciones o los emprendimientos. Yo tengo que buscar la manera de generar un ambiente fluido de comunicación en el que todos estén informados sobre las cosas que pasan, que tengan la información necesaria para tomar decisiones y en el que se pueda trabajar de la manera más eficiente posible. En la literatura en general, se habla mucho de equipos de alto rendimiento, ¿sí? ¿Qué sería un equipo de alto rendimiento? Sería como un equipo de primera, ¿sí? ¿Qué características tiene un equipo de primera? Y yo resumí algunas características que se mencionan mucho en la literatura. Una primera característica es que los equipos tienen que tener un diseño, alguien tiene que haber pensado, diseñado una misión, una visión motivantes que incluyan a las personas a ser parte de ellas. Yo siempre pienso en esto cuando hablo de cuestiones que tienen que ver con organizaciones no gubernamentales, en las cuales, por ejemplo, lo que une a la organización son conceptos. Conceptos sobre la sociedad, conceptos sobre la vida, conceptos sobre lo que debería ser el mundo, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Eso que hace que la gente que tiene ese pensamiento, que tiene esos conceptos en su vida, esos valores, se una a la organización y participe de esa organización. Porque la organización tiene muy claro cuál es su objetivo, cuál es su misión, cuál es su visión. En la administración también hace mucho tiempo se estudia qué es la misión, qué es la visión, tiene que ver con el qué soy, para quién soy, a dónde quiero ir, ¿sí? A dónde quiero estar. Entonces, toda persona que empieza un emprendimiento tiene eso en la cabeza. Tal vez un tema muy importante es cómo lo comunica, cómo lo transmite a otros, cómo hace que eso sea motivante y cómo hace participar a otros en esa misión y en esa visión. Por otro lado, muy importante, y que también lo veníamos charlando, es uno tiene que ser ejemplo no solo en las palabras, sino en las acciones. O sea, algo muy importante es que uno tiene que, y sobre todo en este momento, en la actualidad, demostrar a través de las acciones. O sea, las acciones comunican mucho más que las palabras. Y ni hablar si las palabras van en contra de las acciones. O sea, si tenemos un problema entre lo que decimos y lo que hacemos. En los equipos de alto rendimiento todos tenemos un objetivo común, lo tenemos claro y nuestras acciones apuntan hacia allá y nuestras palabras apuntan hacia allá. Pero sobre todo nuestras acciones, lo que hacemos. Si tenemos que hacer un esfuerzo, hacemos el esfuerzo todos. El jefe no se va antes porque es el jefe y déjalo el resto trabajando si hay algo que se está quemando, como esos famosos incendios que tenemos. El jefe participa de eso, ¿sí? Congrega con eso y se queda y su acción va acompañada, en realidad sus palabras van acompañadas de la acción, ¿sí? Nos tenemos que estar todos comprometidos y tengo que ser ejemplo, ¿sí? También es importante, y esto también es un tema que muchas veces se deforma con el tiempo, diría yo, que es el tema de definir roles y responsabilidades. Muchas veces las responsabilidades y los roles están mezclados, todos hacemos todo, sobre todo en un principio, cuando vamos incorporando gente, las funciones se van pegando. En algún momento hay que dividir roles y funciones, ¿sí? Dividir los roles, las funciones, quién se hace responsable de cada cosa, quién es bueno haciendo esto, aprovechar las capacidades. Definir una estructura que permita que los procesos fluyan, que se trabaje bien, que las actividades se puedan hacer en paralelo, sin dificultar, digamos, el objetivo de la organización. La definición de roles y funciones no es fácil, y acá yo creo que una cuestión importante, sobre todo a los que empiezan emprendimientos, hay que empezar a saber a delegar y qué delegar y cómo delegarlo, ¿sí? Y darle tiempo a la gente también para que aprenda sus funciones, ¿sí? Por otro lado, algo muy importante que se menciona mucho es que, y esto de la motivación es fundamental para cualquier cosa que hacemos en la vida, la motivación ayuda a que nosotros avancemos y podamos hacer las cosas de mejor manera, es
cómo se festejan los logros, cómo se reconocen las personas. Los equipos en general tienen que festejar los logros, reconocer a las personas, buscar incentivos, mostrar que cuando hay buenos resultados, todos participamos de esos buenos resultados y ese es el comportamiento adecuado y lo que queremos que pase en esta organización. Hay que tener muy en cuenta que festejar hitos, poner objetivos, ver cuándo se cumplieron, reconocer a las personas cuando lo lograron, son cosas que uno tiene que ir armando, estructurando para que sean sean procedimientos comunes en el equipo de trabajo. Volviendo a la comunicación, una de las cuestiones fundamentales, hablar y escuchar, sobre todo escuchar, ¿sí? Que es un tema muy también difícil, porque a veces uno dice, bueno, yo oigo lo que me dice. No, oír es una cosa, escuchar es otra, escuchar es prestar atención, entender, ver más allá de lo que me están diciendo. Es importante escuchar, establecer escuchas, hablar, discutir. Los conflictos no son malos, al contrario, los conflictos muchas veces son buenos, salvo que se vuelvan disfuncionales, como en cualquier situación. Pero los conflictos también sirven para avanzar. Y también hay que aprender a dar retroalimentación. Esto que parece una palabra que se usa normalmente para hablar de cualquier cosa, es decirle a la gente cómo va, hablar entre nosotros y ver si hay algo mal, encaminarlo, cómo encaminarlo. Y no es fácil tampoco. ¿Por qué? Porque acá también influye en cómo nos comunicamos con el resto y demás. La retroalimentación dentro de la comunicación es muy importante, sobre todo sobre el desempeño de las personas que están trabajando con nosotros en nuestro equipo. Y por último, en este equipo de alto rendimiento, algo importante que creo que nos ha pasado a todos en algún momento es que si se crea un clima laboral adecuado, lindo, en el que nosotros disfrutemos de estar en los lugares donde trabajamos, eso genera un sentimiento de pertenencia. Y cuando nosotros generamos ese sentimiento de pertenencia, logramos hacer algo que es importantísimo, que es que la gente se comprometa y que las cosas salgan porque la gente quiere que salga también, ¿sí? O sea, todos queremos, nuestro equipo quiere que las cosas vayan bien y que al equipo le vaya bien, ¿sí? Y eso también es muy importante para un equipo de alto rendimiento. Estas son todas características que uno debería tratar de desarrollar, sobre todo cuando es cabeza de equipo. Cuando ocupa lugares de liderazgo, tiene que generar las condiciones para que esto pase, ¿sí? Y es una responsabilidad de uno, sobre todo el que empieza el emprendimiento, que es el que quiere crecer y el que quiere armar su equipo. Algo muy importante es cuáles son los beneficios, por qué debería trabajar en equipo, que era una de las preguntas que surgía al principio de la presentación. Primero porque para escalar un emprendimiento, para hacerlo más grande, solo no puedo hacer todo. La raza humana se junta desde que existe hasta para cazar, porque solo no podía hacerlo. Entonces, esto es lo mismo, las organizaciones existen porque necesitamos juntarnos con otros, trabajar a la par con otros, buscar gente que tenga capacidades que nos permitan que hagamos las cosas mejor, ¿sí? Más eficientes, que las actividades funcionen bien y no quedarnos tampoco nosotros en lo que nosotros pensamos, sino buscar gente que nos aporte cosas distintas. ¿Por qué? Porque eso aumenta la creatividad y la creatividad te permite mejorar resultados. Históricamente la creatividad no es nada más hacer una pintura, sino es buscar soluciones nuevas a problemas que tengo, cambiar comportamientos para mejorar el resultado de lo que hago. Y solo es muy difícil. Entonces, tener un equipo te ayuda también a favorecer esa capacidad de creatividad. La complementación de habilidades obviamente te ayuda a disminuir si tenés debilidades. O sea, si vos tenés una debilidad o hay algo que no sabés, buscar gente que te complemente, que sepa otras cosas, te permite aplacar un poco esa debilidad o hacerla disminuir o desaparecer. Y también te ayuda a potenciar la fortaleza. Te ayuda de alguna manera a lo que ya venías haciéndolo bien, poder mejorarlo, apoyarte en alguien que antes no tenías, despreocuparte, sacar cosas de tu cabeza y poder enfocarte en mejorar todo el tiempo hasta lo que tenés actualmente como fortaleza. Y sobre todo fomenta el aprendizaje. Trabajar en equipo con otras personas lo que nos permite es tener un espacio en el cual hablamos con otras personas y tenemos puntos de vista distintos y nos permite enriquecernos y aprender y ver cosas que antes no veíamos. Que en el fondo es algo muy importante para las organizaciones, yo no diría tan en el fondo igual, y que tiene que ver con que la organización crece, madura, se va cambiando, va tomando otras formas y el aprendizaje es importante para seguir desarrollándose, como nos desarrollamos en general en la vida. Bueno, estas eran las cosas que les quería contar sobre el trabajo en equipo. Un poco para introducir algunas características del trabajo y algunas cuestiones, de nuevo, pensando en los objetivos de pensar en herramientas que acompañen estas 5C,
¿sí? O sea, cómo hacemos nosotros para estas 5C llevar las herramientas prácticas a que la gente se comprometa, a mejorar nuestra comunicación, hagamos oratoria, hagamos cosas que nos permitan comunicarnos mejor, busquemos herramientas prácticas que nos lleven a eso, pero siempre teniendo como telón de fondo esto, cómo hacemos nosotros con estas 5C para trabajar mejor en equipo y lograr que el esfuerzo conjunto sea mayor a esa suma de gente que está dando vueltas en mi organización.